El doctor Ruiz nos va a hablar sobre hiponatremia y fracturas y pues cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. ¿Se me escucha bien, verdad? Hola. Escucha perfecto. Vale. Pues muy bien. Eh, este tema de hiponatremias y fracturas lo voy a tratar de hacer lo más, digamos, pasable, llevadero posible. Sabemos que el tema de hiponatremia es un tema un poco complejo y denso de repasar y cuántos no lo hemos leído más de una vez en la residencia e incluso ya en la vida de adjuntos. Y lo he resumido en una primera introducción, donde hablaré un poco de la hiponatremia y los riesgos asociados a ella, y luego ya entraré en los aspectos clínicos de la relación entre la hiponatremia y la salud ósea en general y los mecanismos detrás de esta relación. Hablaré un poco luego de los abordajes para la hiponatremia de forma resumida y algunas conclusiones para que nos queden como puntos clave. Entonces, empezando, como sabemos, la hiponatremia, la definición general es un sodio sérico debajo de 135 y es la alteración electrolítica más frecuente que vamos a ver en nuestra práctica clínica en general, tanto en planta como en consultas generales. Y como sabemos también, está asociada a muchos riesgos que ya nos habremos cansado de escuchar varias veces, de mortalidad, de aumento de la tasa de tiempo de hospitalización, gasto sanitario, calidad de vida para los pacientes, pero también tiene unos subriesgos, por decirlo así, que tiene que ver con la temática de hoy, que está relacionado con caídas, sobre todo en personas mayores, con osteoporosis y con fracturas. La problemática de la hiponatremia en general es que la mayoría de nosotros pasamos de ella por diferentes motivos, porque no tengo tiempo o por lo que sea. Otros no pasamos de ella, pero no entramos mucho más. A lo mejor se controla solo la hiponatremia y vemos el sodio de 132 ahí y pedimos un control en 3 meses y esperamos que el sodio mágicamente se transforme en un 136 y ya estamos tranquilos. De hecho, este estudio del año 2015 confirmaba que incluso en el manejo por especialistas de las alteraciones iónicas en un hospital, un gran porcentaje de pacientes no recibían toda la atención, digamos, adecuada para el estudio de la hiponatremia. En este estudio se ve cómo las tasas de las evaluaciones complementarias para el estudio de la hiponatremia fueron en general bajas, siendo lo que más se midió las hormonas tiroideas, un 60% de los casos, que es lo menos importante en verdad para el estudio de hiponatremia, y el resto de parámetros en torno a una tercera parte de los pacientes. De hecho, con los expertos estudiando la hiponatremia, solo el 80% tenían un manejo global completo de la hiponatremia en general. Por tanto, la problemática de la hiponatremia nace en que si desconocemos la importancia de esta alteración iónica, desconoceremos, por tanto, su diagnóstico, su tratamiento, el sodio en sangre empeorará con las consecuencias que eso contrae y los riesgos que ya he comentado inicialmente, lo cual generará mayores gastos sanitarios y empeorará toda la situación para nuestros pacientes. Muy bien, ¿cuál es la relación entonces entre la hiponatremia y la salud ósea? ¿Qué tiene esto de relevancia? ¿Por qué está este tema en un webinar como este de patología mineral ósea? Todo empieza más o menos en el año 1999, cuando en este estudio de pacientes con hiponatremia crónica, siendo mujeres posmenopáusicas, se encuentra que un porcentaje importante de ellas, 10 pacientes, había una alteración llamada ortopédica, que eran fracturas, caídas, traumatismos, eh, como una manifestación muy frecuente en todas estas pacientes. Y se vio que de hecho era la manifestación principal que conllevó a que estas pacientes fueran inicialmente estudiadas por lo general en los servicios de urgencia. Es decir, fue el factor que precipitó a llevar al paciente a urgencias. Y así se encontró que la hiponatremia podía traer un riesgo asociado con las caídas. Este primer estudio del año 2006 demostraba que la hiponatremia en 122 pacientes asintomáticos versus unos 244 controles presentaron 67 veces más riesgo de caída que aquellas personas sin hiponatremia. Esto es un número, la verdad, muy llamativo, muy fuerte, y fue lo que de repente a nivel científico fue dando ya un poquito las señales de hiponatremia, estudiamos la hiponatremia con las caídas, estudiamos la hiponatremia con las alteraciones del metabolismo óseo. Posteriormente se hicieron ya más estudios que simplemente fueron corroborando lo que ya se encontró en esta primera investigación, ¿no?
Se encontró que la hiponatremia leve en este estudio de aquí, por ejemplo, se asociaba con un riesgo de caídas de 3 veces más, es decir, 300% mayor. En este otro estudio, que ya era un metaanálisis, donde se incluyeron 15 estudios, se vio que tanto en pacientes ingresados como pacientes de manejo ambulatorio, la hiponatremia se asoció con un riesgo de caídas de un poco más del 200%, y se vio, haciendo los subanálisis de los estudios, que este riesgo era mayor conforme el sodio en sangre era menor. Es decir, había una relación indirecta proporcional. En este estudio, en esta tabla muy bonita que ponen en el artículo, podemos ver que, si bien es cierto, la conclusión final es que hay una asociación claramente estadística, cuando hacemos la evaluación por cada uno de los estudios, no todos los estudios cumplían la significancia estadística para esta asociación de caídas e hiponatremia. Sin embargo, como comentaba, cuando se hacen más análisis, se ve muy bonito cómo el riesgo de caídas incrementaba conforme el sodio en sangre estaba mucho más disminuido. Luego les dije que había otra relación más, que era hiponatremia y osteoporosis. Bien, pues de forma similar, ya por la década inicial de los 2000, en el 2010, este probablemente es el primer estudio de los publicados en los cuales se encuentra la relación entre la hiponatremia y la osteoporosis. Este estudio está compuesto, digamos, en dos partes. Una primera parte es un estudio en animales, en patitas de laboratorio, y luego un estudio ya en una cohorte estadounidense, que lastimosamente ni el estudio ni otros estudios relacionados con la misma cohorte, porque sacaron varios estudios, nos permiten conocer con exactitud el porcentaje total de pacientes que participaron ni el porcentaje exacto de hiponatrémicos. Sin embargo, en los resultados que aportan, el resultado más importante y la conclusión final es que la hiponatremia se asocia con un riesgo de osteoporosis, y tanto en la cadera como de forma total como en el cuello femoral. Posteriormente, hubieron más estudios que, de nuevo, confirmaron la asociación entre la hiponatremia y la osteoporosis. Este otro estudio de 30.000, poco más de 30.000 pacientes con osteoporosis evaluados versus otros 30.000 controles, donde la mayoría de pacientes eran mujeres, encontró que primero la prevalencia o el porcentaje de hiponatremias previas, es decir, algún episodio de hiponatremia en los pacientes con osteoporosis, era mayor que en aquellos sin osteoporosis. Y luego, en subclasificaciones de esta hiponatremia, se vio que también los diferentes subtipos estudiados, como si era crónica o era reciente, pues también fue mayor en los pacientes con osteoporosis. Y después del análisis concluyen en una asociación de riesgo del 3.9 en la odds ratio para la hiponatremia. En este mismo estudio podemos ver cómo, según los subtipos de hiponatremia, es una clasificación que tuvieron en la investigación, el riesgo de osteoporosis iba cambiando, ¿no? Si es que había una hiponatremia, cualquiera sea crónica o reciente o aguda, pues el riesgo era de en torno a un 78% superior, pero si es que era crónica, el riesgo aumentaba hasta casi un 400%, como he comentado. Y luego, si juntábamos el total de hiponatremias crónicas y recientes en un nuevo modelo, que es el modelo número 4, que era con un ajuste distinto, este riesgo podía incrementarse hasta 1.200%, 12 veces más de lo que se había visto. Luego, ese estudio, relativamente ya más reciente, unos años después, se pone a ver que la hiponatremia, oye, hay que tratar de estudiar esto, porque de verdad que parece que hay una asociación con la osteoporosis, ¿no? Y ese estudio lo primero que muestra, que es llamativo, es que la prevalencia de la osteoporosis, tanto en región lumbar y en región de cuello femoral o en cadera de forma total, varía según los niveles de sodio en sangre. Y de forma estadística se ve una diferencia a mayor de la prevalencia de la osteoporosis en estas tres zonas cuando la hiponatremia estaba presente. Entonces, ya podemos ver en ese estudio lo que se había comentado en el estudio anterior: a menos sodio, mayor riesgo de osteoporosis. Incluso en este estudio se ve, sobre todo cuando haces un análisis muy ajustado, que a nivel de lo que es el total de la cadera, hay un incremento significativo del riesgo de osteoporosis. Algo llamativo es que este riesgo aparentemente es mayor incluso en personas jóvenes, menores de 55 años, persistiendo igual en el resto de categorías etarias, pero para mí es muy llamativo ver que las personas más jóvenes tenían mayor riesgo de desarrollar la hiponatremia. Probablemente, y esto es hipótesis mía, porque en estas personas que no tienen otros factores de riesgo clásicos o habituales de la osteoporosis, la hiponatremia tendría más peso para la presencia de esta enfermedad.
Como dije, hay muchos estudios que han ido confirmando, ratificando ya a partir de la década del 2010 en adelante la asociación tan fuerte de la hiponatremia con la osteoporosis, tanto cuando la hiponatremia era leve, con hiponatremias de forma general. En este estudio, por ejemplo, se evalúan todas las personas que se sometieron a un estudio de densitometría y se consideró la hiponatremia leve cuando era entre 130 y 137, es decir, incluyendo dos valores de hiponatremia normal, 136 y 137. Y se observa que la hiponatremia empeora la densidad mineral ósea de forma muy marcada en todos los subcomponentes que se estudian a nivel de la cadera. Y aquí en la tabla he recortado los que son los que más podemos ver de repente en nuestra práctica habitual, que es el valor total en el cuello femoral y el valor porcentual de disminución en relación a la normonatremia también en el cuello femoral, siendo todo esto estadísticamente significativo. Lo que sí es llamativo y que es algo que se repite un poco en muchos estudios es que a nivel de la columna lumbar no se observa esta asociación que se encuentra con el cuello femoral y con la cadera. Y nuevamente, pues ahora evaluando lo que es la T-score, si ya veíamos que la densidad mineral disminuía con la hiponatremia, con la T-score no se ve lo contrario. Se ve que la presencia de hiponatremia empeora significativamente los valores de T-score, en este caso en mujeres que fueron estudiadas por osteoporosis. Entonces, como dije, no voy a mostrar todos los estudios que hay porque son muchísimos los estudios que hay de hiponatremia de asociación. Este es un metaanálisis que resume muy bien lo que les estoy tratando de transmitir, que hay una relación muy fuerte, muy importante entre la hiponatremia y la osteoporosis. En este estudio se concluye que la asociación a nivel de odds ratio es de 2.67 y se llega a decir de forma contundente que se confirma la asociación entre la hiponatremia y la osteoporosis y las fracturas, que también les comentaré un poco más adelante. Entonces, con las fracturas, si tenemos mayores caídas y tenemos más osteoporosis, la verdad es que creo que no es muy difícil deducir o sospechar que puedan haber muchas más fracturas con las personas con hiponatremia. Y así lo confirman todos estos estudios que les voy a mostrar a continuación. En este estudio donde se ve una población con el 7, o sea, de la población se ve que el 7.7% tuvieron hiponatremia, se observa que la presencia de esta estuvo asociada a fracturas tanto vertebrales previas, es decir, cuando se hace el estudio en el corte transversal, como unas nuevas fracturas después del corte transversal realizado, con las hazard ratio en este caso evaluadas y mostradas ahí en la pantalla. Nuevamente, este metaanálisis confirma en pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios que la presencia de hiponatremia se asocia a riesgo de fracturas, en este caso con una odds ratio de 1.61. Este estudio fue el que les mostré con las caídas, que es la parte 2 del estudio, donde nuevamente se ven que no todos los estudios cumplían de forma individual que no encontraban de forma individual una asociación estadística entre la hiponatremia y el riesgo de fracturas, pero de forma global, al hacer los análisis estadísticos, se concluye en que sí hay una asociación. Este nuevo estudio, también de una cohorte estadounidense, también la segunda parte de unos que les mostré previamente con osteoporosis, confirma lo mismo, que la presencia de hiponatremia en cualquiera de sus subcategorías, como cualquier hiponatremia previa, como la presencia de hiponatremia crónica o como una hiponatremia reciente, estaba asociada a riesgo de fracturas de forma global. Sí, lo siento. Y lo mismo con este otro estudio en personas, en mujeres estudiadas por osteoporosis, se concluye que el riesgo de fracturas a cualquier nivel, sobre todo en este caso de miembros superiores, de cuello femoral y de columna lumbar, era de un odds ratio de 2. Y este metaanálisis que también les mostré previamente, pues lo mismo, ¿no? Que confirmaba que la hiponatremia se asocia tanto a riesgo de fracturas como a riesgo de osteoporosis. Entonces, con todo esto, yo me pregunto, y esto es algo que siempre comento cuando hablo de otros temas también de la hiponatremia, ¿por qué la hiponatremia no la consideramos cuando evaluamos a un paciente con osteoporosis para valorar su tratamiento o el riesgo de fracturas? Pues esta pregunta no me la he hecho solo yo, no soy yo para nada el que ha innovado en esto, esta pregunta ya fue hecha hace tiempo atrás, e incluso se propuso introducir la presencia de hiponatremia como un factor evaluable dentro de lo que es el algoritmo FRAX. Y este estudio realizado por Ayus, que es uno de los popes que hay en la hiponatremia a nivel mundial, lo que hace es una gran revisión y discusión de los casos, muestra unos datos propios que había publicado previamente
y lo que hace es prácticamente poner en una de una forma de comparativa los diferentes componentes del FRAX y la hiponatremia para ver los riesgos asociados de fractura de esta enfermedad. Y se ve claramente, es muy gráfico, cómo la hiponatremia tiene un riesgo muy elevado para la presencia de fracturas mayor que de otros componentes que se evalúan normalmente en el FRAX. Y concluye en que deberíamos introducir la hiponatremia cuando está presente, obviamente, pero deberíamos introducirla en el cálculo de nuestros pacientes para evaluar el riesgo de fracturas y posterior tratamiento respecto a ello. Muy bien, esta es la parte clínica de la hiponatremia. La mayoría son estudios observacionales, bueno, la mayoría no, todos son estudios observacionales, pero muy fuertes y que son constantes en los resultados. La parte, digamos, menos, para mi gusto, bonita, pero menos, si se quiere, importante por lo general en la práctica clínica, pero que la verdad tiene una relevancia de categoría número uno, porque sin esta explicación no se puede tratar de concluir con tranquilidad lo observado en la práctica clínica, es qué mecanismos hay entre la hiponatremia y la salud ósea, entonces, en estos tres parámetros que he ido comentando. Es decir, ¿por qué nuestros pacientes con hiponatremia se caen más? Este estudio, que fue el primero, como comenté, que prácticamente hace la publicación de esa asociación tan fuerte entre hiponatremia y caídas, concluye en que se debe principalmente a una marcha inestable. En estos pacientes se les evaluó con un test de marcha cómo eran con hiponatremia y cómo eran tras la corrección de la hiponatremia. Y esa es una gráfica que se muestra en el estudio. En el lado izquierdo vemos cómo caminaban los pacientes en una línea, entre comillas, recta, a las cuales se les indicaba seguir cuando estaban con hiponatremia y cómo caminaban y la fuerza de presión de los talones otra vez en una línea recta después de la hiponatremia. Y se puede ver de forma muy llamativa, sobre todo en este paciente de aquí, cómo cambiaba la línea de la caminata estando el paciente con hiponatremia 124 y estando el paciente con un sodio aún no perfecto, pero bueno, mejor, de 135. Y esto es fundamentado por el hecho de que cuando tenemos una hiponatremia crónica, fundamentalmente existen unos mecanismos de compensación a nivel del cerebro. Esto es una gráfica muy clásica que es muy didáctica, que nos trata de explicar qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando el sodio baja de forma aguda, de forma crónica y cuando hacemos un cambio brusco y lo típico visto en la desmielinización osmótica. Lo que nos importa un poquito más es la figura C, que es la hiponatremia crónica, y lo que ocurre es que luego de que el cerebro ha entrado en un estado edematoso, a raíz de la hiponatremia inicialmente aguda, el cerebro, como nuestro organismo en general, trata de compensar ese edema y trata de liberar ese exceso de agua. Pero dado que el cerebro no es el causante de la hiponatremia, sino es el que sufre las consecuencias de la hiponatremia, trata de compensar esa presencia de hiponatremia por otras vías. Esas otras vías están reguladas por la eliminación de diferentes iones y sobre todo otros osmoles orgánicos. Y dentro de esos osmoles orgánicos, uno muy importante y muy estudiado es el glutamato. Y cuando se elimina el glutamato del citoplasma de las neuronas hacia afuera con la intención de mejorar ese edema que ha estado perturbando a las neuronas, principalmente la glía neural, se ha visto que hay un empeoramiento claramente neurológico como parte de esta situación vivida por nuestro organismo. Y esto es lo que explicaría en prácticamente todos los casos por qué los pacientes con hiponatremia están más letárgicos, tienen un retardo en la atención, la inestabilidad en la marcha comentada, esos mareos, dolores de cabeza, esas náuseas y todos esos síntomas neurológicos que suelen ocurrir en los pacientes. ¿Por qué más osteoporosis luego con la hiponatremia? Ok, eso es lo de las caídas. Muy bien, tiene sentido, se caen un poco más porque están más letárgicos y bueno, y la estabilidad y todo. Pero ¿qué tiene que ver todo eso luego con la osteoporosis? Pues muy bien, como les comenté, este fue uno de los primeros estudios que buscó la asociación entre hiponatremia y osteoporosis. Y como les dije, fue hecho en dos partes. Primero un estudio en animalitos y otro estudio en humanos, que fue lo que les mostré de los resultados. Ahora les voy a hablar del estudio en animales, que fueron unos roedores de laboratorio y en los cuales se observa que la presencia de una hiponatremia inducida se indujo administrándoles desde desmopresina, introduciéndoles una ingesta alta en líquidos. Se vio que cuando se lograba la hiponatremia, la disminución de la densidad mineral ósea disminuía un 30% en aquellos con hiponatremia. Y en otro grupo de animalitos con la misma situación, se vio que esta disminución persistía incluso en la presencia de un aporte adecuado
o alto, vamos a llamarlo así porque adecuado en animales no sabríamos decir cuál es, de vitamina D. Aunque es cierto que cuando se les daba vitamina D, esta disminución era un poco menor. Luego de que se logró observar esto en los roedores, se sacrificaron y se hicieron tomas de biopsia de los estudios, en este caso, de las caderas de los roedores y se llevaron al laboratorio. Y se vio que aquellos pacientes con hiponatremia tenían claramente a nivel macroscópico, o sea, que estos microscópicos se ve, me refiero, se ve muy bien en la imagen, una menor densidad tanto trabecular como de la corteza, comparándolos con los pacientes normonatrémicos que, a pesar de haber estado con desmopresina, habían tenido una ingesta de alimentos sólidos, es decir, con solutos, y habían mantenido la normonatremia. Con lo cual, se llevaron estudios más completos para seguir analizando el porqué de toda esta situación, y lo que se hizo fue ya evaluar la presencia de otros marcadores ya a nivel celular como los osteoclastos. Y se vio que nuevamente en pacientes con hiponatremia había un incremento de los osteoclastos por diferentes índices valorados, a diferencia de la normonatremia, en la cual prácticamente no ocurría este tipo de situación. Luego de este estudio, se fueron sacando más estudios en animales para ir corroborando los resultados observados, y en este otro estudio, que fue hecho ya no con animales vivos, sino con cultivos celulares, se observa nuevamente que hay una mayor proliferación de osteoclastos. En este caso se evalúa ya la proliferación, no solo la cantidad, conforme los niveles de sodio del cultivo eran menores, siendo mucho mayores y de forma muy significativa y muy clara cuando el sodio era muy bajo. Por ejemplo, aquí en esta gráfica con 112 versus 136. Esos otros dos estudios, que forman parte prácticamente del mismo grupo investigador, también evalúan en roedores y luego también evalúan en cultivos de roedores diferentes otros mecanismos para ver por qué la hiponatremia se podría asociar a la osteoporosis. Previamente se evaluó que había, de forma general se corroboró una mayor tasa una menor densidad mineral ósea con la hiponatremia, se encontró un mayor índice de proliferación y a incremento de osteoclastos. Y en este caso se evaluó si la hormona antidiurética, la desmopresina, tendría algo que ver. Y lo que se concluye con todo este estudio lo he tratado de resumir en esta gráfica que está aquí, que es que primero que nada parece ser que hay una relación directa entre el cerebro y el hueso a nivel de lo que es la vasopresina, la hormona antidiurética. Y esta relación está directamente relacionada con los osteoclastos y los osteoblastos a nivel óseo. ¿Cómo? A través de dos receptores de vasopresina en ambos grupos celulares. En el caso de los osteoblastos, los receptores de vasopresina tendrán, sin embargo, una acción distinta en relación a los osteoclastos. En los osteoblastos, lo que va a hacer la presencia de la vasopresina en su receptor es inducir la disminución de su proliferación o reducir su cantidad de forma global o su actividad, para entenderlo un poco mejor. Y esta acción de la vasopresina en su receptor está favorecida con la presencia de estrógenos, muy claramente según los reportes de estos estudios en animales y también de forma in vitro. Por otro lado, en los osteoclastos, el mismo receptor de la vasopresina y la misma vasopresina lo que va a hacer es incrementar su índice de proliferación, por tanto el número de osteoclastos y también la actividad osteoclástica. Entonces, es un dato importante que nos lleva a que tenemos una actividad relacionada a los osteoclastos con la hiponatremia y otra actividad relacionada con los osteoclastos con la vasopresina. De hecho, en este mismo estudio, en estos mismos estudios que les acabo de comentar, se hizo una evaluación posterior en la cual se utilizaron antagonistas de los receptores de vasopresina y se vio el efecto a nivel óseo, en este caso es el fémur, y se ve cómo cuando se antagoniza el receptor de vasopresina en estos mismos grupos de ratitas, de roedores, se observa que la densidad trabecular empieza a incrementar, así como la mineralización ósea. Luego se hace con las mismas ratitas otro estudio, pero ya se empieza a reconocer y se reconoce la presencia del receptor, se delesiona de forma manipulada este receptor en algunas ratas y en otras ratas se le deja presente. Y se evalúa cómo son la respuesta a nivel de la estructura ósea en estos roedores. Y se ve que en aquellos roedores que tenían el receptor delesionado, es decir, que no estaba actuando este receptor en los osteoblastos ni en los osteoclastos, la densidad mineral observada, la densidad ósea, era mayor tanto a nivel trabecular como a nivel de la corteza. Con lo cual,
teniendo estos estudios en animales, se evalúa posteriormente ya datos en seres humanos y se trata de ver, oye, ¿esto también ocurre en los seres humanos o solo es un hallazgo de los roedores? Y se toman nuevamente muestras, esta vez, como digo, de humanos, de lo que es la médula ósea, y se llevan a placas de crecimiento in vitro y se cogen células mesenquimales del estroma de la médula ósea, que como sabemos, estas células mesenquimales pueden transformarse según la línea de desarrollo, pues finalmente en osteoblastos, o pueden también desarrollarse en adipocitos que, entre comillas, no tendrían ninguna actividad más que conectiva, si se quiere, a nivel del hueso. Algo que en este estudio digamos, se niega y por el contrario se le ve una actividad muy importante a nivel de los adipocitos. ¿Qué pasa con estos pacientes? Cuando estos pacientes, bueno, estos pacientes no, sino las células de estos pacientes son sometidas a un ambiente de hiponatremia, un ambiente de sodio bajo, las células mesenquimales van a diferenciarse preferiblemente hacia los adipocitos más que los osteoblastos, de forma muy marcada, muy significativa. Y algo más importante es que la presencia de estos osteoblastos incrementa marcadamente diferentes citoquinas que provienen de los adipocitos, las cuales in vitro originaban que haya una mayor reducción de la que ya se observaba inicialmente de la proliferación de osteoblastos y de la liberación de diferentes marcadores que habitualmente se ven en situaciones de osteogénesis. Con lo cual se concluye que la presencia de hiponatremia favorece el crecimiento o proliferación de los adipocitos y la presencia de adipoquinas, digamos que antiformativas óseas, lo cual sería una explicación más para lo que ocurre con la hiponatremia. Entonces, conclusión, resumen de todo esto, por tratar de dejarlo un poco más sencillo, pero creo que se entiende bien, es que esta relación que ya había comentado previamente, que existe a raíz de la AVP, por sus receptores tanto en osteoblastos y en osteoclastos, siendo en osteoblastos el efecto mayor en presencia de estrógenos, que finalmente va a concluir en una disminución de la actividad osteoblástica y en una mayor actividad a nivel de los osteoclastos, parece que se ve complementado o perjudicado, como se quiera ver, con la presencia de un sodio sérico bajo, el cual va de forma directa a estimular la proliferación y la actividad osteoclástica. Por otro lado, va a activar más la proliferación de adipocitos, los cuales a su vez también van a favorecer la proliferación y actividad osteoclástica y van a desfavorecer la actividad osteoblástica. Conclusión, presencia de hiponatremia y presencia de exceso de AVP sería perjudicial para la salud de nuestro hueso. Y las fracturas, ¿por qué hay más fracturas en la hiponatremia? Como lo dije inicialmente, aquí sí no hay mucho que hablar. Si hay caídas y hay osteoporosis, hay más fracturas. Con lo cual, sería la conclusión final de toda esa alteración que acabo de comentar. Entonces, es importante abordar la hiponatremia, es importante manejar la hiponatremia por un motivo más, y yo creo que esto debe formar parte de nuestro día a día, en nuestra práctica clínica. A nadie nos gusta coger un, un motivo de consulta más a un paciente en poco tiempo de la consulta, pero a lo mejor no se podrá hacer en esa forma inmediatamente, pero tenerlo al menos en cuenta de cara a poder mejorar la salud de estos pacientes, tanto global y sobre todo en este punto con la parte ósea. El abordaje que les voy a comentar es un resumen un poco sacado del último consenso que publicamos en la revista de nuestra sociedad, que es el consenso de nuestro grupo de trabajo del APA, y voy a hablarles dos puntos muy claros, que es el abordaje diagnóstico, que este es el resumen, que me parece súper útil de cara a tenerlo como una especie de chuletilla de cómo afrontar una hiponatremia. Lo más importante aquí va a ser el punto 3, que es clasificar la bulimia, porque es básico para el tratamiento posterior, y el punto 4, porque nos va a permitir el reconocimiento de los principales factores que van a estar asociados a la hiponatremia, que son los fármacos. Y algo tan fácil como quitar un fármaco o bajar la dosis, o decirle a los compañeros de psiquiatría, a los neurólogos u otros, oye, valora quitar este medicamento, ¿está siendo útil de verdad o no? Pues nos va a ayudar porque nos va a permitir corregir en la gran mayoría de los casos la hiponatremia y así ayudar a nuestros pacientes. Respecto al tratamiento, como les decía, básico el diagnóstico bulémico para el tratamiento, y una vez que lo tengamos, pues según sea el paciente hipovolémico, se le va a dar una reposición de su volumen circulante efectivo, ya sea con un suero salino fisiológico o un isotónico, o diciéndole, señor, señora, incremente por favor la ingesta de sus líquidos y consuma más sodio. Importante, no sirve nada tomar líquidos si no se consume sodio, que es el principal soluto. Si es euvolemia, la ingesta de líquidos tendrá que estar, entre comillas, restringida, que solo consuma con su sed, y saber ayudarle a diferenciar entre lo que es sed, que es necesidad de hidratarme,
versus necesidad de mojarme la boca o necesidad de tomar agua por tomar agua. Y lo que no se recomienda de forma global es evitar restricciones, sobre todo menores de 1 litro, porque no se ha visto que sean muy efectivas e incluso pueden ser perjudiciales. Y cuando ya hablamos de fármacos, los que tenemos de elección y que están aprobados para ellos son la urea y el tolvaptan. En el caso de la hipervolemia, el tratamiento creo que es más fácil, el diagnóstico también es más fácil, es en principio furosemida, se puede usar también tolvaptan, se puede usar albúmina en los casos que hay una presión oncótica disminuida, también hay datos de urea para casos de hipervolemia, pero es algo que probablemente no veamos habitualmente en nuestra práctica general. Esto es una gráfica que se muestra en el consenso, es una gráfica resumen, no voy a entrar en detalles con ella, de cómo iniciar el tratamiento con urea. Lo bueno de la urea es que tiene la facilidad de su manejo, es decir, el riesgo de sobrecorrección con urea es muy bajo. Esto basado en la experiencia clínica, porque, bueno, aunque hay algunos datos observacionales, no hay mucha información en el fondo de lo que es los manejos de la hiponatremia en general, a nivel de, digamos, de una alta calidad científica de investigación. Pero de forma global es raro que un paciente tratado con urea nos haga una sobrecorrección y nos permite una titulación rápida o a las 24 horas o incluso un poco más a las 48 horas incluso. Luego ya dejando un poco a nuestro manejo habitual de la práctica el control siguiente. En el caso del tolvaptan la cosa cambia un poquito más porque el riesgo de sobrecorrección sí puede ser mayor y por lo general se recomienda una vigilancia estrecha en función de las capacidades de cada servicio o cada consulta de endocrinología, ¿no? En este caso, lo que se muestra aquí es el abordaje del protocolo del Clínico San Carlos, el cual comentamos en este consenso, que la verdad que es muy útil, pero sobre todo práctico para aquellos que tienen un hospital de día o la capacidad de medir pronto las natremias a sus pacientes. Entonces, la siguiente pregunta es, Jorge, muy bien, todo esto a lo mejor está interesante, espero que sí, pero entonces, ¿tengo que tratar la hiponatremia para mejorar la osteoporosis? La respuesta a eso, yo creo que sí. Y digo creo porque no tengo información contundente, real, evidencia científica demostrada para decirles sí con 100% de solidez, pero creo muy rotundamente que sí. Lastimosamente no hay muchos estudios. Este es un estudio que está dividido en 2 publicaciones, los autores fueron muy astutos y primero publicaron el caso de un paciente con síndrome con CADH y una osteoporosis severa y luego publicaron el mismo paciente ya con una respuesta al tratamiento del CADH. Este paciente fue un varón joven, que algo ya llamativo, que tenía una osteoporosis severa que se le atribuyó a un CADH diagnosticado a los 22 años, el cual después de los estudios se vio que era de origen tumoral. Si no me equivoco, era una neoplasia mediastínica o pulmonar. Y no tenía otros factores de riesgo para presentar la osteoporosis. Lo llamativo era que la edad, no otros factores de riesgo, y a pesar de que se le empezó tratamiento con solendrónico, no notó una mejoría en su osteoporosis. Y muestran esta gráfica muy bonita, cronológica, desde el diagnóstico del CADH del paciente hasta el diagnóstico de osteoporosis muy severa, el tratamiento con las 2 dosis del solendrónico, la no mejoría prácticamente en nada de su Z-score, y luego cuando le resuelven el CADH por quitarle el tumor, el Z-score ya baja marcadamente. Entonces nos dice, oye, tratar la hiponatremia, corregir la hiponatremia, nos corrige o nos mejora en todo caso la osteoporosis. Este otro estudio, que es un poquito más reciente, de hace 2 años, nos muestra el efecto ya no en osteoporosis, porque aquí ya no hay más estudios, al menos no he encontrado yo ningún estudio más, sino a nivel de la función osteoblástica en pacientes con CADH. Este estudio viene de un ensayo clínico que se estaba realizando para tratar el CADH con ICGLT2 versus restricción hídrica. O sea, los ICGLT2 están siendo, digamos que un último boom, se podría decir, en el tratamiento del CADH, varios ensayos clínicos que están en marcha de ello. Y lo que ven, que es lo que nos importa, es que los marcadores de formación ósea de forma global, de formación osteoblástica, como lo resumen los autores, se ven mejorados conforme el sodio también mejora. Es decir, vemos una asociación directa entre la mejora de la anatremia y la mejora de estos marcadores. Y este otro estudio, no lo he puesto ahora, prácticamente muy tempranito, que acaba de publicarse ayer en el JC, entonces no lo había puesto cuando hice la presentación hace más tiempo atrás. No he tenido tiempo para leerlo, pero parece que como Google nos espía o algo así, me apareció el mensaje de este artículo y dije, wow. Y lo que evalúa es la relación de la función osteoblástica en relación al incremento de los niveles de natremia en pacientes con CADH. Lo mismo es un estudio en el cual se trataron pacientes con empaglifosina, si no me equivoco, sí, empaglifosina,
es una N chiquitita, 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 con lo cual, bueno, con comillas y con pinzas los datos, pero lo que concluyen es que se ve un incremento entre el sodio, o sea, una relación de un incremento del sodio con una mejora de la función osteoblástica en pacientes con CADH. Entonces, otro dato más que refuerza el efecto y la mejora de la hiponatremia en relación a la mejora de la osteoporosis y la salud ósea. Entonces, conclusiones van a ser 3, creo yo, que resumen bien todo esto. La hiponatremia, factor de riesgo de salud muy importante y también de salud ósea. Los riesgos de hiponatremia en relación a la salud ósea están resumidos en 3 aspectos, en las caídas, la osteoporosis y posteriormente ya las fracturas, y que aunque hacen falta estudios, como digo, faltan ensayos clínicos evaluando de forma directa el efecto de la resolución o el tratamiento de la hiponatremia para la osteoporosis, parece que la hiponatremia es un target muy importante, el cual podemos solucionar. No podemos quitar la edad, no podemos quitar como tal la osteoporosis, aunque podemos mejorarla hasta cierto punto en la edad. No podemos quitar los factores de riesgo de años de evolución de haber fumado, no podemos quitar la artritis reumatoide, pero podemos controlar la hiponatremia. Entonces, les hago un llamado a todos a no dejar de lado esta manifestación que es muy importante y que puede salvar vidas o mejorar mucho la salud. Muchas gracias a todos por su atención. Pues muchísimas gracias, me ha parecido súper interesante. Y yo creo que una vez más demuestra que los endocrinos tenemos algo que decir en el tema del hueso, ¿no? Me encantaría la idea de incorporar la hiponatremia en el FRAX. Me parece una idea muy, muy potente, la verdad. Bueno, pues si os parece vamos a hacer las preguntas. Bueno, pues a ver, tengo una pregunta para el doctor Jorge Ruiz. ¿Cómo puede aislarse la hiponatremia crónica de las enfermedades a las que se asocia, como cirrosis, ascitis, insuficiencia cardíaca, uso de diuréticos? ¿Es la hiponatremia la responsable o son las condiciones asociadas, ¿no? Pregunta muy, muy difícil. Los estudios que he mostrado, varios de ellos tratan de hacer los criterios de exclusión e inclusión de justamente pacientes con cirrosis y pacientes con diuréticos e ICC, prácticamente en todos. O sea, en insuficiencia cardíaca los descartan, los excluyen de los estudios, porque los diuréticos, incluso, como digo, aunque pueda dar hiponatremia, si es que hablamos de una hipercalciuria primaria o una hipercalciuria de otra causa, podría incluso favorecer o disminuir el riesgo de osteoporosis. Hay muchos estudios al respecto. Entonces los quitan en la gran mayoría de estudios de esos criterios. Pero hay otros estudios muy, muy grandes en los cuales no se logra hacer esa distinción, con lo cual tiene todo sentido, ¿no? No se puede diferenciar entre esos factores asociados o no. En la mayoría de ajustes de los modelos multivariables se introduce obviamente la edad, el sexo, y se introducen las principales variables cogidas en los registros asociadas a alteraciones de la salud ósea, enfermedad renal crónica. A veces el uso de diuréticos está introducido ya en ello, pero no hay una forma clara de diferenciarlo. En cuanto a la crónica, se basan por lo general en las repeticiones de las natremias en niveles bajos en X tiempo durante X meses y la clasifican como crónica. Otros no la clasifican como crónica, simplemente la clasifican como persistente, si es que igual cumple los criterios de persistir, valga la redundancia, en más de una analítica en X tiempo. Entonces, esa es una cuestión metodológica muy importante que a nivel clínico nos tiene que hacer pensar en, oye, lo que acaba de comentar, ¿no? El riesgo de un sesgo. Pero como digo, los datos a nivel preclínico, los datos en roedores e in vitro, pues son muy contundentes sobre la relación. Muy bien, pues muchas gracias.